Vamos a tener una lectura en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2. Del versículo del 1 al 7. Libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hasta aquí la lectura. Vamos a tener una palabra de oración. Te agradecemos, Señor, la manera en que tú has revelado en tu palabra tus planes, tus propósitos, y la manera como también te revelas a nuestro corazón. Por eso, Señor, en estos momentos pedimos que por medio de tu Santo Espíritu nos guíes, a mí en primer lugar, y a mis hermanos a escuchar tu voz y hacer caso de ella. En nombre de Jesús. Amén, Señor. Apocalipsis. La palabra Apocalipsis significa revelación. De hecho, hay versiones que ni siquiera aparece la palabra Apocalipsis. Es el libro de la revelación. Y literalmente significa descorrer el velo. Descorrer el velo. En el primer capítulo se deja claro que el apóstol Juan recibe una visión espectacular. Si leyéramos todo el primer capítulo, veríamos cómo recibe una revelación espectacular del Hijo del Hombre, del que es el Alfa y la Omega, el primero y el último. Dice, por supuesto está hablando de Jesucristo, dice que el mensaje que recibe queda claro en el versículo 19, precisamente del primer capítulo. Dice, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Escribe las cosas que has visto, toda esa gran revelación de parte de Jesucristo, esa imagen tremenda que leemos en el capítulo primero, no vamos a entrar en detalle en eso. Dice, y las que han de ser, es decir, aquellas que a partir del capítulo 4 de Apocalipsis vemos cómo hay toda una revelación de juicio y tantos detalles que tampoco vamos a mirarlo en el día de hoy. Entonces nos quedamos con esta parte, las cosas que son. Las cosas que son. Y las cosas que son tiene que ver con el mensaje que se da en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Es decir, las cosas que son tienen que ver con las 7 iglesias. Con las 7 iglesias. Esas 7 iglesias que estaban en Asia. Las tenemos aquí, veis en pantalla. Éfeso, Esmirna,
Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, en un rincón. Eran iglesias reales, existían esas iglesias. Eran iglesias históricas que se hallaban en una pequeña provincia de esa parte de lo que es la actual Turquía. Sin embargo, no por ser reales en el espacio y en el tiempo de hace 2000 años, tiene que ver solamente con el pasado, sino que, sin ninguna duda, estas iglesias son representativas y simbólicas para la Iglesia universal de todos los tiempos y, evidentemente, también para nuestra propia vida. Eran iglesias reales, literales, históricas, pero nos habla de 7 iglesias y ya el concepto de 7 nos da la idea de que es algo completo, es algo perfecto y es algo que tiene que ver no solamente con lo que pasó hace 2000 años, sino con la Iglesia a lo largo de la historia y también, por supuesto, con nosotros. Las cosas que son. Por eso, cuando leemos, y ahora vamos a meditar un poco en estos detalles, también la enseñanza que aparece en cada una de ellas, solamente hoy vamos a ver la de Éfeso, tiene que ver con nosotros. Y para empezar, eso ya es una primera señal de atención. También tiene que ver con nosotros. Las cosas son. Fijaos, si fuéramos al detalle, desde el capítulo 4 al 20 de Apocalipsis no aparece la palabra iglesia. Porque vemos en esos capítulos toda una serie de juicios que ocurren y que da a entender que la iglesia ya está con Jesucristo, ya ha sido rescatada. Pero antes de eso, las cosas que son, que tienen que ver con nuestras propias vidas también. Sin embargo, en el capítulo 5 nos habla del Cordero de Dios y su victoria. El título que le he puesto a esta reflexión es las mieles de la victoria. En el capítulo 5 de Apocalipsis nos habla del Cordero de Dios y su victoria. Y ante el pregón fuerte del ángel, si fuéramos al capítulo 5, veríamos que aquel que está sentado en el gran trono, el que está a su lado, grita: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? ¿Quién es digno de abrir el libro de la vida y desatar los sellos? Dice el capítulo 5 que el apóstol Juan, cuando está teniendo esa revelación, dice que se puso a llorar porque no había nadie que era digno de desatar, ni abrir el libro, ni de desatar los sellos, ni siquiera de mirarlo. No había nadie digno. Y sin embargo, dice que aquel que estaba, dice uno de los ancianos, me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Hay uno que ha alcanzado la victoria completa y total para la humanidad, para nosotros mismos. Y dice que el Cordero que había sido inmolado, tomó el libro del que estaba sentado en el trono. Dice que las multitudes, para que nos demos cuenta de lo importante que es la victoria de Cristo, habla que en ese futuro, dice, las multitudes gritaban: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Esto es lo que hemos estado recordando esta mañana aquí. Dice: con tu sangre nos has redimido para Dios, nos has rescatado, nos has comprado para Dios. De todo linaje, lengua, pueblo y nación. Aquí hoy, esta mañana, hemos escuchado a Luda orar en ruso. Y no importa de dónde es nuestra procedencia, ¿verdad? Cada uno de nosotros
hemos sido rescatados de nuestro linaje, de nuestra cultura, de nuestros orígenes, y ahora formamos parte de un solo pueblo. Esa es la victoria total, la del Cordero. Esta es la victoria total del Cordero que fue inmolado. Dice el texto que millones de seres vivientes, en el capítulo 5, dice, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Es la victoria total del Cordero inmolado. Y eso pertenece a las cosas que serán y que tendrá que ver con la celebración de la gran victoria del que ha vencido. El que ha vencido a la muerte y al pecado, ese Cordero inmolado que hemos estado recordando esta mañana, de ese Jesucristo victorioso. Pero ahora, eso pasará, pero ahora, mientras tanto, podemos saborear las mieles de esa victoria. Es ahora que nos toca saborear las mieles de esa victoria, de esa gran victoria de la cual el Señor nos ha hecho partícipes. Y si somos más que vencedores, como dice Pablo, ¿verdad?, en un pasaje, sois más que vencedores, ¿cómo vamos a reconocer o cómo vamos a responder a esa victoria en nuestra vida personal ahora? Si hay esa gran victoria que ocurrirá, ¿cómo vamos a responder ahora a esa victoria? Bueno, pues volviendo a estas 7 cartas, a estas 7 iglesias, vemos que se dan una serie de características en su pueblo que nos lleva a la reflexión. Y hay una cosa curiosa, que no vamos a entrar en los detalles, pero de estas 7 iglesias se dan 4 cosas que son comunes en cada una de ellas. Una de estas características es, en todas ellas aparece una presentación de Cristo. Vamos a ver luego con Éfeso, lo veremos bien. Después nos habla del estado de esa iglesia. ¿Cómo está esa iglesia? En tercer lugar, nos habla del peligro en el que está envuelta esa iglesia. Pero también, en cuarto lugar, vemos que hay promesas de victoria. Porque al que venciere hay promesas. Así que vamos a centrarnos en esta lectura que hemos tenido antes. La iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, entendemos que también esto es importante. Al referirse a una iglesia, no se refiere a un grupo local, a un grupo que se reúne en un lugar, sino a la totalidad de los creyentes de esa ciudad. Y que en aquella época había conexión entre todos ellos. Así que cuando habla de la iglesia de Éfeso, se refiere a los creyentes de una ciudad. Por eso sería muy pedante y falso si nosotros, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, dijéramos que somos la iglesia de Cambrils. No es verdad. Aquí hay creyentes, en esta ciudad hay creyentes quizá con otras costumbres, con otra manera de ser, pensando de otras maneras litúrgicas, yo qué sé, pero hay creyentes y todos juntos somos la iglesia de Cambrils. Y en eso hemos de ser muy humildes y que nadie se ponga la medalla ni el título, porque eso es una pedantería y es un pecado. Pero la iglesia de Éfeso tenía que dar cuentas delante de Jesucristo. No es casual que la iglesia de Éfeso sea la primera de estas 7 iglesias que aparecen aquí. No es casual que aparezca. Éfeso era tanto la ciudad más destacada del Asia, de esa zona donde lo hemos visto en pantalla, no solamente que era una ciudad destacada, sino que también era una ciudad muy importante del cristianismo en esos momentos. En el capítulo primero, en el siglo I de la era cristiana, Éfeso
o Éfeso, como queráis llamar, era una ciudad portuaria, como Cambrils. Bueno, Cambrils no es portuaria, pero bueno, como Tarragona, por así decirlo. Era una ciudad portuaria muy importante en Asia Menor, pero también era un centro religioso politeísta muy importante. Por mucho tiempo había sido, dice el libro de Hechos de los Apóstoles, había sido guardiana del templo de la gran diosa Diana. Y a esta diosa se le edificó un templo, que más tarde ese templo fue considerado como una de las maravillas del mundo antiguo. Y más tarde ese templo también fue dedicado, fijaos cómo es la mente humana politeísta, fue dedicado a Roma y a su emperador. O sea, Roma siendo, digamos, recibiendo culto de los efesios. Bien, era también Éfeso un centro de todo tipo de supersticiones, había mucha fama de sus artes mágicas, pero el Evangelio golpeó fuertemente también, podemos pensar que hay tanto poder que no se puede hacer nada. No, el Evangelio es capaz de romper y transformar vidas, aunque estén hundidas en supersticiones y en espiritismos y cosas por el estilo. Dice que en el libro de los Hechos que muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros, dice, los quemaron delante de todos. La iglesia de Éfeso se cree que fue fundada, uno de sus orígenes, se cree que fue fundada por dos gigantes de la fe y de la perseverancia, como fueron el matrimonio de Aquila y Priscila. Ellos acompañaron a Pablo en uno de sus viajes, se quedaron en Éfeso, Pablo continuó su viaje misionero y parece ser que el trabajo perseverante de este matrimonio, Aquila y Priscila, juntamente con otros que se fueron añadiendo, hicieron posible la consolidación de la iglesia en Éfeso. Bien, vamos a ver esos 4 puntos que os decía antes, que encontramos en cada una de estas cartas o epístolas a las iglesias. En el capítulo 2 de Apocalipsis empieza presentando a Cristo como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Le presenta a Cristo presentándolo así, el que tiene las 7 estrellas. Pero antes nos llama la atención un pequeño detalle. Si vas al texto, vas a tu Biblia, mira un momentito tu Biblia, o en la cita, si lo tienes abierto. ¿Qué dice las 3 primeras palabras? Dice, escribe al ángel. Y aquí a veces podemos caer, y a veces es como incluso hasta se interpreta, ¿no? Como si cada iglesia tuviera un ángel que fuera como el patrón o el ángel guardián de la ciudad, ¿no? No hay ninguna base bíblica para sustentar algo así. Ni siquiera un obispo o un pastor es ese ángel. Lo que sí es cierto es que la palabra ángel significa mensajero. Escribe al mensajero, y es evidente que Jesucristo se dirige al cuerpo de mensajeros, de aquellos que tienen la responsabilidad de traspasar las palabras de Dios al pueblo, a la iglesia. De comunicar a la iglesia la voluntad de Dios por medio de la exhortación, por medio de la evangelización, por medio de la instrucción de la palabra de Dios. Por lo tanto, estas cartas, y aquí viene la responsabilidad, estas cartas se dirigen al ministerio de la iglesia y, en definitiva, finalmente, a la iglesia misma, porque el ministerio es el canal para mostrar el plan y la voluntad de Dios. Pero sigue diciendo, hablando de la presentación de Cristo,
Habla del que tiene las 7 estrellas en su diestra. El que tiene. Parece ser que la palabra esta, el que tiene, es además el que sostiene. El que sostiene. Y nos habla de que Cristo sostiene a la Iglesia firmemente. Nos acordamos de esas palabras del Señor Jesús que dice, no aparece aquí, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, dice, ni nadie las arrebatará de mi mano, de la mano de Cristo. Luego más adelante habla incluso de la mano del Padre. Nos habla, por lo tanto, de la firmeza, nos habla de que nadie podrá arrancar de su mano a aquel que le pertenece a él. Nos habla también de la atención especial que Cristo tiene hacia su Iglesia. No pasamos desapercibidos. Dios nos tiene en cuenta. El Señor nos tiene en cuenta. No se olvida para nada de su pueblo ni de sus hijos. Está la presencia de Cristo vigilante en su Iglesia. Y en aquella iglesia de Éfeso lo estaba haciendo. Y el primer gran peligro de esta importante iglesia de Éfeso, que afecta a toda la iglesia, es ignorar o pretender que otras personas, otros líderes, ocupen el lugar que ocupa Jesucristo. Nadie puede ocupar ese lugar que solamente lo ocupa Jesucristo. Así es, Él es el que tiene todo el poder y todo el control. Luego habla del estado de la iglesia, en este caso de Éfeso. La iglesia de Éfeso no se dedicaba a la vida contemplativa. Lo hemos leído. No se dedicaba simplemente a temas devocionales. Dice que estaba dedicada al intenso trabajo de confrontar a los falsos maestros que habían surgido en Éfeso. Ya Pablo lo había advertido en su carta, en el libro de los Hechos. Dice, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Dice, y de vosotros mismos, de entre vosotros, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es decir, cuidado, decía Pablo ya a los creyentes, cuidado porque van a haber lobos rapaces, incluso dentro de entre vosotros, que intentarán seducir y arrastrar para que sean sus discípulos. Así que los creyentes de Éfeso, la iglesia de Éfeso, era una iglesia dedicada a esas obras de las que habla, no solo como simplemente buenas acciones de misericordia, de solidaridad, no hace referencia tanto a las obras de misericordia, sino al esfuerzo permanente. Habla, fijaos, hemos leído antes, habla de las obras, habla del arduo trabajo y paciencia frente a todo lo que implicaba oponerse a los falsos maestros, lo cual eso daba trabajo, requería firmeza. Y además dice, es que no podéis soportar a los malos. Los creyentes de Éfeso, de la iglesia de Éfeso, rechazaban a aquellos que su actitud de vida moral era perjudicial para la iglesia. Y además les dice, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Así que la iglesia de Éfeso, podemos decir, hombre, era una iglesia encomiable, ¿verdad? El Señor está reconociendo que lo hacían bien en cuanto a la defensa de la fe. Incluso menciona más adelante, habla de estos nicolaitas. Los nicolaitas era una secta, parece ser, no hay demasiada información, pero parece ser que era una secta religiosa, pseudo-cristiana, que tenía la manga muy abierta a los desenfrenos sexuales y pasionales y quitando mucha importancia a aspectos doctrinales. Y Pablo ya lo había estado aconsejando a diferentes iglesias
en otras citas y en otros momentos que la Iglesia tiene que estar determinada a ser cuidadoso. Decía a los tesalonicenses: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el propio Juan, el evangelista Juan, decía en su primera carta: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ciertamente, hermanos, hay una auténtica lucha espiritual que tanto la Iglesia primitiva tenía que sufrir y estuvo sufriendo desde sus inicios, porque habían aquellos que se erigían, se autonombraban apóstoles. Es cierto que habían al principio dos grandes grupos de apóstoles. Primero, aquellos apóstoles que fueron escogidos, o aquellos hombres que fueron escogidos por el Señor para que estuvieran con Él todo ese tiempo de ministerio, aquellos 12. Pero luego surgieron otros apóstoles que en realidad eran misioneros, que iban de un lado para otro fundando iglesias, como el caso de Pablo, como el caso de Santiago, Bernabé o Silas y otros tantos. Pero en medio de toda esa labor guiada por el Espíritu Santo, se levantaban hombres que pretendían ser apóstoles cuando no eran llamados por Dios. Y la iglesia de Éfeso destacaba precisamente por distinguir a esos falsos apóstoles. Yo me pregunto si nosotros no seremos a veces demasiado condescendientes con aquellos que arrastran a otros. Yo me pregunto si en aras de la tolerancia, del respeto, muchas veces permitimos que hayan voces y acciones que arrastren y seduzcan y sean de tropiezo a otros para avanzar del Evangelio. A veces quizá tendríamos que estar más firmes y denunciar de una manera más clara o más directa, como nos recomienda Pablo, de examinarlo todo. O como Juan: no creáis a todo espíritu. Quizá hemos de buscar más la dirección del Señor y más estar firmes. Así que el estado de esta iglesia, la iglesia de Éfeso, era una iglesia que estaba dedicada, centrada en proteger la sana doctrina. Pero vino el peligro. El peligro de esta iglesia, ¿cuál fue? Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. El Señor le tiene que decir a la iglesia de Éfeso: has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Lo estás haciendo muy bien, protegiendo la doctrina, evitando los falsos profetas. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y no se trataba de un sentimiento simplemente, de un sentimiento olvidado o de la falta de emociones. Hay iglesias o comunidad de cristianos que se mueven mucho con emociones. Los vemos. No se trata de que, es que no tienes aquí tanta emotividad. No. Sino Jesús estaba hablando a la iglesia de Éfeso del verdadero motor, del fundamento de la vida cristiana, que ese motor lo habían descuidado. Precisamente porque ese motor les llevaba también a tocar su conducta, la falta de amor entre ellos. El Señor ya les había dicho a sus discípulos, el Señor Jesús, en tiempos de su ministerio, dice en el Evangelio de Juan: en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. El amor distingue a una comunidad de creyentes. Es lo que da potencia, lo que da poder al ministerio personal, pero también al comunitario.
por encima de... A veces queremos ser tan pulidos en la parte doctrinal que por eso hay tantos grupos. A veces surgen, ay, no estoy de acuerdo con estos porque estos no hacen esto o no dan énfasis en lo otro, y lo único que están mostrando es falta de amor. Lo único que están demostrando es que no hay amor, porque diferentes lo somos. Pobre de nosotros si no fuéramos diferentes. Pero la pureza, la lealtad doctrinal nunca pueden sustituir al amor, nunca. Su lucha, en el caso de los creyentes de Éfeso, su lucha por mantener la verdad frente a los falsos apóstoles, la defensa de la fe en un mundo pagano como lo era Éfeso, madre mía, y además hostil, incluso frente a la proclamación del Evangelio, habían desplazado el amor. Dice, has dejado tu primer amor. Habían desplazado ese primer amor. No era una cuestión simplemente individual, sino de toda una iglesia, de todo un grupo de creyentes, de toda una ciudad. El amor había pasado a un segundo plano. Y el Señor Jesús le dice, has dejado tu primer amor. Porque en el primer amor, ¿qué pasa? Con el primer amor, ¿os acordáis, no? Cuando te convertiste, en los primeros tiempos, te faltaban palabras, no sabías cómo, pero compartías ese amor con otras personas de una manera natural. ¿Creemos en Cristo? Claro que creemos en Cristo. Pero amamos a Cristo hasta ese punto, como decía Pablo, dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. O sea, todo lo considero en un segundo plano por conocer a Cristo. Dice, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El amor a Cristo es lo que marca la diferencia. Sabrás más o menos de la palabra de Dios. Entenderás poco o mucho. Participarás algo o mucho en la vida de la comunidad o de la iglesia. Pero sin amor no sirve para nada. Es el amor lo que realmente da el poder. Es el amor lo que hace transformar vidas. El Señor Jesús lo decía, ¿verdad? De que precisamente nos conocerán por el amor. Cuando estemos por ejemplo, en el Parque del Pescador, dentro de los sábados, en el festival, aquellos transeúntes, ya sabéis que pasan centenares de personas por allí, han de ver que somos diferentes. No por lo que decimos, sino por nuestra actitud, por nuestra amabilidad, por nuestra sonrisa real, genuina, nada puesta ni forzada. Es ese amor lo que marca la diferencia. Y por eso hay una promesa. El Señor le dice a los vencedores, hay promesa. No lo deja simplemente, como siempre ocurre, o nos da la sensación de que el Señor denuncia el pecado, denuncia las faltas, sino realmente el Señor siempre busca la reconciliación, la restauración, el servicio, la entrega total. El único camino para restaurar la confianza y la relación con Jesucristo pasa por tomar conciencia de la situación. Dice el versículo 5 de capítulo 2 de Apocalipsis, dice, recuerda de dónde has caído. Haz un chequeo, revisa, recuerda de dónde has caído. ¿Por qué ahora no tienes esa pasión? ¿Por qué ahora no tienes ese amor? Recuérdalo. Dice, y haz las primeras obras. Dice, es decir, pasa a hacer lo que estabas haciendo al principio de tus pasos
en la vida cristiana. Recuerda, dice, y haz las primeras obras. Pero hay que hacer algo más. Dice, y arrepiéntete, porque si no, vendré a ti y quitaré mi candelero de su lugar. Y claro, la historia es muy dura, ¿no? La historia es dura y es tozuda. Y ahora cuando vamos, o cuando se va a recorrer aquellas zonas, vemos que la historia de la Iglesia en aquella zona ha sido sacudida y ha sido apagada, aunque aún, gracias a Dios por la perseverancia de sus hijos, el testimonio continúa allí en Turquía. La carta a la Iglesia de Éfeso concluye con una promesa para el que vence. Dice el último versículo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré la corona, le daré a comer del árbol de la vida. Y es algo que se repite precisamente como decíamos al principio. Es una victoria, la victoria de Éfeso es la misma victoria análoga que la victoria de Jesucristo llevada al terreno personal. Decíamos al principio, Él es el gran Cordero victorioso, inmolado, esa victoria que se celebrará en los cielos, dice millones y millones de seres, los ancianos, los ángeles, cantando esa victoria. Pero ahora esa victoria, como decíamos, esas mieles de la victoria es la que nosotros podemos experimentar ahora. Y la última de las iglesias, la iglesia de la Laodicea, le dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Más adelante, en el capítulo 15 de Apocalipsis, cuando ya ha irrumpido la bestia y su persecución feroz contra los creyentes, aparecen aquellos mártires victoriosos, los que han sufrido muerte por causa de la fe. Dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia. En otras palabras, su propio martirio de aquellos creyentes será la victoria, la muestra de la victoria, porque ellos habían dominado todo esfuerzo satánico por hacerles abandonar su lealtad y devocional, alejándolos de Cristo, pero habían permanecido fieles. Lo mismo que nosotros ahora, no importa nuestra situación personal, la maldad está a nuestro alcance, ya no solamente que la tenemos que confrontar, sino es que nosotros nos está haciendo presión de una manera u otra permanentemente. Pero nosotros hemos de mostrar nuestra victoria como esa iglesia. ¿Dónde están nuestras victorias? ¿Dónde están nuestras luchas de las que salimos victoriosos? ¿Cómo está nuestra resistencia ante los ataques del maligno? Las promesas del Señor que eran para la iglesia de Éfeso también nos salpica a nosotros. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu, dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Habla del árbol de la vida. El árbol de la vida, por causa de la desobediencia, nos trajo la maldición del pecado. Pero ahora tenemos la posibilidad de comer del árbol de la vida. Habiendo creído en Cristo, habiendo depositado nuestra confianza en la obra de la cruz, habiéndolo recibido como nuestro Salvador, ahora tenemos la posibilidad también y el privilegio de comer del árbol de la vida, de disfrutar de la comunión con el Señor. Plantéatelo así. No es cualquier cosa. Podemos disfrutar de la vida, de la misma vida de Dios.
El propio Juan declara en qué consiste esta victoria. Acabo con estas palabras del apóstol Juan. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Nuestra victoria pasa por creer de verdad, pasa por creer en el Cordero inmolado, de aceptarlo como aquel que murió por ti y por mí, de vivir ese primer amor permanentemente. ¿Sabéis? Estoy acordándome de manera personal. Pues yo amo a mi esposa y la amo desde que empecé a conocerla. Bueno, a conocerla no, un poquito más adelante. Pero ese amor lo hemos tenido que trabajar continuamente a lo largo de nuestra vida. A veces dando baches y historias. Pero hemos siempre de volver a ese primer amor. No será como antes. Aquello era enamoramiento y ahora te has de estar enamorando permanentemente. Hay que volver, hay que vivir, hay que amar, hay que desear amar. Y el Señor nos está pidiendo esto, que nuestro amor ocupe el primer lugar, nuestro amor al Señor ocupe el primer lugar. Sí, cuidemos bien lo que sucede alrededor nuestro, protegémonos de los ataques del maligno, luchemos con firmeza sobre la sana doctrina y lo que enseña la palabra, pero que no falte ese primer amor, porque la victoria ya la ha alcanzado Jesucristo y nosotros nos da a saborear las primeras mieles de esa victoria. Así que le pidamos al Señor en estos momentos que nos dé una plena conciencia, primero una seguridad de que Cristo tiene todo el poder, tiene todo el control, y al mismo tiempo una revisión de dónde estamos y qué hemos de hacer para disfrutar de esas mieles. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque ella nos inspira continuamente. Pedimos, Padre amado, que nos ayudes a vivir conforme a tus deseos, buscándote a ti en primer lugar. Que ese primer amor sea un amor permanente, que te busquemos una y otra vez, que dejemos que la victoria que tú has alcanzado en la cruz también nos alcance a nosotros día tras día. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por cada una de las maneras que tú nos has estado hablando. Señor, hemos querido alabarte. No sé si lo hemos hecho bien. No sé si lo hemos hecho de manera que a ti te agrada, pero, oh Señor, nos rendimos delante de ti. De verdad, Padre, ayúdanos a hacer tu voluntad. Guárdanos en esta semana para que en cada decisión, cada paso, sea conforme a tu voluntad. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pues hermanos, que el Señor os bendiga. Acordaos que hemos vuelto a encontrarnos los martes para tener un tiempo de oración, refrescarnos en la palabra y seguimos adelante. ¿Sí? Amén. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?